Muy bien. La... En el video pasado nos habíamos quedado justamente en esta parte donde hablábamos del coeficiente de selectividad y decíamos, planteábamos un ejemplo hipotético en donde un electrodo que se utiliza para medir el analito A o la especie A, pero que también el electrodo responde a la especie X, ¿vale? Y entonces definíamos este cociente o esta relación como el coeficiente de selectividad, ¿sale? Y decíamos que cuanto menor era el valor de K, de este coeficiente de selectividad, quería decir que la especie X interfiere menos. ¿Sí? Entonces, vean, les voy a escribir por acá unos valores de coeficiente de selectividad para el electrodo de potasio con valinomicina, que se utiliza como ligante. Este electrodo del que hablamos en el primer video de él. ¿Sí? Entonces, la selectividad, por ejemplo, em, de este electrodo en presencia del sodio, ¿sí? Ese coeficiente de selectividad, pues es muy chiquitito. Es 1 por 10 a la menos 5. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente eh, que el sodio interfiere muy poquito, muy poquito. O sea, no quiere decir que no interfiere. Ojo, eso es bien importante que lo entendamos. No quiere decir que no interfiere, quiere decir que el sodio interfiere muy poquito en las lecturas de este electrodo hacia el potasio. ¿Sale? Ahora, vamos a ver el coeficiente de selectividad para este electrodo que se utiliza para medir potasio, pero pues vamos a ver cómo es el coeficiente de selectividad en presencia del ion cesio. Pues el valor ya es 0.44, o sea, quiere decir que, muchachos, la respuesta de este interferente es pues, mayor con respecto a el sodio, es decir, este interferente que es el cesio, este ion interferente que es el cesio, estorba más o interfiere más en las lecturas del ion potasio que yo hago con mi electrodo. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues que yo voy a hacer lecturas de valores mayores de potasio, ajá, cuando en realidad lo que tengo en disolución es menos, ¿sí? Porque el cesio está ahí presente en la disolución. Ahora fíjense, si yo escribo el coeficiente de selectividad para este electrodo, pero en presencia de iones rubidio, ajá, pues resulta, muchachos, que el coeficiente de selectividad es 2.8. ¿Esto qué quiere decir? Pues que prácticamente, muchachos, que prácticamente el electrodo responde mejor al rubidio que al potasio. ¿Sale? Eso es lo que me está diciendo ese coeficiente de selectividad. Entonces, eh, ¿cuál es la moraleja o cuál es, digamos, lo que yo puedo concluir o lo que yo puedo decir sobre esos valores? Que definitivamente no debo utilizar este electrodo cuando en mi disolución que yo quiero medir, además de potasio, hay rubidio y cesio, porque interfieren mucho en las mediciones. Ajá, y eso es bien importante. ¿Sí? O también, pues yo puedo evaluar justamente cuánto de ese potencial, o más bien yo puedo evaluar eh, esa interferencia en mi ecuación de Nikolsky, porque yo puedo adicionar este factor, o más bien, sí, este factor que es el coeficiente de selectividad multiplicado por la concentración de el analito al que también responde mi electrodo, ajá, para calcular el potencial. Entonces, vean, yo obtengo una expresión como la que sigue. El potencial, ajá, es igual a una constante de Nikolsky más menos
el término beta, no hay que olvidarnos de eso, 0.06 entre n, acuérdense que es la carga del analito, ¿sí? Es la carga del ion que yo quiero medir, logaritmo de la concentración de la especie que yo quiero medir o que a mí me interesa, que vamos a tomar este ejemplo, el ejemplo eh, de este ejemplo hipotético que decíamos al inicio. Entonces estamos hablando de la concentración de A más la sumatoria de todas las especies, a las que responda este electrodo, ¿sí? Multiplicadas por el coeficiente de selectividad de esta especie, que en este caso, bueno, en este caso vamos a hacerlo sencillo, vamos a escribir la ecuación como sería para este caso específico y ya después hacemos una generalización. Más el coeficiente de selectividad de las mediciones de A en presencia de X multiplicada por la concentración de X. ¿Sale? Y entonces, fíjense que hay libros que dicen que este más se escribe en la ecuación cuando mi analito es un catión, ¿sí? Y dicen que es menos cuando las mediciones son para un anión. Ajá. O sea, eso es lo que dicen algunos libros. Yo mantengo mis reservas frente a eso, y prefiero mejor hacer la evaluación de medir la respuesta de mi electrodo a la concentración de mi analito y entonces veo la ecuación que resulta, ¿sale? Pero no estoy casado con esta idea de que se pone menos cuando es un anión, se pone más cuando es un cation. No, yo prefiero ver la evidencia experimental, es decir, cómo responde mi electrodo a la concentración del analito que yo estoy midiendo, ¿sale? Y entonces, pues, si ustedes se fijan, muchachos, si ustedes se fijan en la ecuación que dedujimos hasta aquí, pues tiene la forma de una recta, ¿no? Y es igual a m, esto es x y esto es b. Entonces, si yo grafico el potencial que leo con mi electrodo en función del logaritmo de la concentración del analito que me interesa, pues entonces yo debo obtener una línea recta si la respuesta de mi electrodo es buena. Y la pendiente debe ser muy cercana al valor. Si el sistema se comporta de manera nerstiana, en este caso para este electrodo la pendiente que yo debería obtener debe ser muy cercana a 60 milivoltios o 0.06 volts. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces la ordenada al origen de esta línea recta es la constante de Minkowski. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se escribir una expresión generalizada tomando en cuenta los coeficientes de selectividad? Bueno, eh, la constante de Minkowski más menos C beta, que es la eficacia electromotriz, acuérdense, ¿ah? Multiplicada beta multiplicada por 0.06 entre la carga del ion logaritmo de la concentración del analito que quiero medir más la sumatoria
de todas las especies, sumatoria de todas las especies, por la concentración de la especie. ¿Ah? Entonces, esa es una expresión general en donde, por ejemplo, si yo estoy haciendo la medición para mi analito, que en este caso es A, y además del interferente I tiene un interferente J, X, Y, ¿no? Entonces, si están presentes en la disolución donde yo los estoy midiendo y conozco el coeficiente de selectividad, pues los agrego en mi ecuación para determinar los potenciales, ¿sí? Y así poder determinar la concentración real que yo tengo de mi analito, porque si no, pues voy a estar asociando valores de potencial a valores erróneos de concentración de analito, ¿sale? Entonces, pues bueno, esto es lo que quería platicarles respecto a los electrodos selectivos de iones. En clase, cuando ya regresemos, vamos a revisar algunos ejemplos de cómo se utiliza la ecuación para resolver problemas. ¿Sí? Normalmente son problemas sencillos en donde pues lo primero es obtener la ecuación de Nikolsky para un sistema dado que me dan los datos de potencial y la concentración de la especie. ¿Ah? Me dan la concentración de una especie, ¿sí? Que está asociada a un valor de potencial y entonces a diferentes concentraciones se leen diferentes potenciales. Entonces yo ya sé lo que tengo que hacer, graficar. Entonces la respuesta de esto va a ser una línea recta que puede ser una línea recta de pendiente positiva o una línea recta de pendiente negativa. ¿Sale? Lo que sé es que la pendiente que resulte, y la pendiente que resulte pues va a ser esto, ¿sale? Va a ser esto, la ordenada al origen que yo obtenga va a ser la constante de Nikolsky y bueno, la expresión de la línea recta que yo obtenga pues va a ser la ecuación de Nikolsky y con eso yo puedo calcular eh, la concentración cualquiera de la especie A que esté dentro de este intervalo de estudio, ¿sale? Con una curva de calibración. Entonces pues vamos a ver ejemplos de ese tipo. Y bueno, ahora nada más quería explicarles un poco de dónde surge esta ecuación y cómo funcionan estos electrodos. Y hay muchos ejemplos. Existen los electrodos basados en sólidos, que son muy interesantes esos. Entonces vamos a ver también un ejemplillo ahí en clase. Y bueno, pues ya no quiero alargarme más. Hasta aquí vamos a dejar este tema. Y en clase nada más vamos a repasar algunos ejemplos de resolución de ejercicios, algunos ejemplos de electrodos y entonces pues los siguientes videos que estaré haciendo van a ser de métodos ópticos. ¿Vale? ¿Sale muchachos? Entonces nos vemos luego. Que estén bien.